La Universidad de O'Higgins es una institución de educación superior estatal, creada por ley el 7 de agosto de 2015. Por primera vez en la historia de Chile, se crea una universidad estatal sin precedente institucional. La UOH asume con vocación de excelencia la formación de personas con vistas a su desarrollo espiritual y material, para contribuir al desarrollo cultural, material y social de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins como parte fundamental de su misión institucional. El rector de la Universidad de O'Higgins es el profesor Rafael Correa Fontecilla, reconocido por su vasta trayectoria académica. Asimismo, la universidad cuenta con un Consejo Superior, órgano que es la máxima autoridad colegiada resolutiva de la universidad. La Universidad de O'Higgins comenzó su actividad de pregrado el 13 de marzo de 2017 con 13 carreras, fecha en que hicieron su ingreso al campus Rancagua 435 estudiantes provenientes de diferentes ciudades del país. En la actualidad, la Universidad de O'Higgins ofrece carreras de pregrado en las áreas de salud, educación, ingeniería, agronomía y veterinaria y ciencias sociales. Asimismo, cuenta con un Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, que ofrece estudios de posgrado en el ámbito audiovisual. En su quinto año de actividad de pregrado, la UOH ya cuenta con 4.100 estudiantes, provenientes de Arica a Puerto Williams, con representación de las 33 comunas de la región de O'Higgins. Como parte de nuestro sello de excelencia, académicos y académicas de jornada completa con doctorado y formados en las mejores universidades del mundo realizan docencia a nuestros estudiantes y lideran proyectos de investigación del más alto nivel e importancia para nuestra región y el país. Actualmente, las actividades académicas de la UOH se desarrollan en el campus Rancagua y en el campus Colchagua, ubicado en la comuna de San Fernando. En ambos campus, la comunidad universitaria cuenta con los mejores estándares de calidad en materia de infraestructura. Desde sus inicios, la UOH ha desarrollado su quehacer en base a la excelencia académica, a la investigación multidisciplinar de alto nivel, a la proyección internacional, a la vinculación con el medio y extensión cultural. Es parte del sello de excelencia de la Universidad de O'Higgins. Somos una universidad compleja, moderna, ágil y con visión de mundo. De esta forma avanzamos, a paso firme, para consolidarnos como la universidad estatal para el futuro. Recording in progress. Ahí estamos grabando, entonces empezamos hoy día nuestro conversatorio. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio realizado y organizado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidades, en conjunto con la Unidad de Salud de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de O'Higgins. El conversatorio que nos convoca hoy en día se titula Derribando mitos, sexualidad en el posparto y lactancia materna. Recordarles que esta es la primera actividad que estaremos realizando en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la cual tiene por propósito este año proteger la lactancia materna desde una responsabilidad compartida. Como estamos viendo ahí en pantalla, tenemos una excelente invitada hoy, una experta en la materia. Ella es Gabriela Bustos Bustos, es matrona, magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en sexualidad. Es parte además de la plataforma del MinSal en Salud Responde, tiene vasta experiencia en trabajo en terreno con mujeres y actualmente es docente universitaria de la Universidad San Sebastián en Santiago. Te damos la bienvenida, Gaby, gracias por acompañarnos en el conversatorio de hoy que se titula Derribando mitos, sexualidad en el posparto y lactancia materna. Recordar también a las personas que nos están viendo a través de YouTube de la Universidad de O'Higgins y del Facebook de la Universidad de O'Higgins, que nos pueden hacer sus preguntas, comentarios, reflexiones con toda y plena confianza. Así que bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Pía, muchas gracias por la invitación y por el espacio. La verdad que siempre hablar de sexualidad y visibilizarla nunca está de más, así que al contrario, es una tremenda oportunidad, tanto para que nosotros como profesionales y
y en general las personas podamos cuestionarnos muchas veces lo poco que hemos aprendido y lo mal que hemos transmitido en algunas oportunidades la misma información. Nosotros como profesionales referentes muchas veces que acompañamos y que nos encargamos también de ser los activistas en esto. Entonces, creo que es uno de los principales desafíos para las nuevas generaciones, y espero que también la instancia sea una oportunidad para ellos. Yo te agradezco un montón la invitación y nada, pues démosle, el tema da para hablar mucho, creo que Está incluso muy interesante el tema. el tiempo que le vamos a destinar va a ser poco, porque en los abordajes, la verdad que uno pudiese, si vuelves desde de los más pequeños, te das cuenta que hay muchas cosas que podríamos haber trabajado de mejor manera y que podemos seguir todavía profundizando. Así que en realidad creo que durante el tiempo del posparto, de la lactancia, aún así son temas que no se han venido trabajando desde hace mucho Mm. tiempo y que la verdad es que no está ajeno a lo que hacemos a diario, más si trabajamos en espacios de mujeres. Así que Sí, toda la razón, Gaby. Aparte que un tema súper poco visibilizado, porque cuando hablamos de sexualidad nos vamos a la parte vinculada o por la parte más patologizante o bien a la parte más erótica, pero siempre dejamos de lado algunas perspectivas, como por ejemplo vinculada a personas mayores, a la infancia o en este caso la lactancia materna en el posparto. Así es que vamos a partir con algunas preguntitas para ir dialogando sobre el tema. Recordarles que este es un conversatorio que lleva por título Derribando mitos, sexualidad en el posparto y lactancia materna, un poco dándole el puntapié inicial a la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra desde el 1 hasta el 7 de agosto. Gaby, en relación a tu experiencia, tanto como matrona, ¿cierto? Como docente universitaria, ¿qué cambios o cuáles cambios tú crees que son más importantes en la sexualidad durante el periodo de posparto, de puerperio, que coincide, ¿cierto?, con el periodo de lactancia materna? yo creo que en general cuando hablamos de sexualidad hay que diferenciar o hay que tratar de separar en dos dimensiones importantes. La primera es la sexualidad propiamente tal como concepto y por supuesto aparte lo que tiene que ver más con una relación sexual. ¿Y por qué lo diferencio tanto? Porque me da la impresión que, como tú bien dices, en muchos espacios en donde esto se ha invisibilizado, hemos tendido a creer que ciertos grupos o en ciertas etapas de nuestro ciclo vital incluso no vivimos la sexualidad, porque la hemos relacionado siempre, ¿verdad? Con esta, o la hemos homologado a la relación sexual propiamente tal. Entonces, desde esa mirada, entender la sexualidad como un aspecto individual, central del ser humano, que durante los años y durante nuestro curso de vida también tiene diferentes momentos, que va cambiando, que es dinámica y que por supuesto, a pesar de que estemos o no estemos con un otro, vamos a vivirla de igual manera. ¿Ya? Incluso pensando a veces en que una mujer que vive su puerperio sola, sin compañero, digámoslo así, sin su pareja, va a tener pensamientos, va a tener fantasías, va a tener deseos, va a tener creencias, ¿cierto? Y asimismo va a estar influenciado todo esto por el mundo o por la cultura o por contextos más éticos, sociales, psicológicos, etcétera, religiosos. Entonces, sin duda que de igual manera, a pesar de que estemos individualizados, vamos a vivir nuestra sexualidad independiente de si estamos o no con un otro. Entonces, bajo ese concepto, creo que entender también la sexualidad, y más en el posparto y en el periodo de la lactancia, es que es uno de los momentos claves en donde podemos resignificar mucho de los procesos y mucho de lo que hemos aprendido también en nuestros otros momentos de vida. Ya creo que específicamente durante el posparto y la lactancia, como es un tema que muchas veces se ha invisibilizado, que no hemos conversado, que tampoco hemos dado la oportunidad de dialogar en los espacios de atención, obviamente genera todo un misterio para los profesionales y un misterio también para las mujeres que están viviendo el proceso. Entonces, desde esa mirada, como bien tú dices, mucho de los estudios, mucho de lo que hay, aborda muchas veces la respuesta sexual como único enfoque o como único, como centro de la respuesta. Pero la verdad que entender que
esto es multifactorial, que van a haber muchos elementos que van a influenciar durante el proceso. Obviamente van a haber cambios físicos, psicológicos, que sí van a determinar ciertos tipos de conducta o ciertos tipos de respuesta frente a ciertas situaciones, pero que sin duda, si el abordaje, si nosotros tuviésemos una educación real de sexualidad, probablemente viviríamos la etapa de una forma distinta, no pensando en cuáles son en el fondo los cambios físicos que se asocian al tiempo de lactancia o se asocian al momento del posparto, que es como lo que uno más escucha cuando buscas bibliografía o cuando intentas un poco profundizar en el tema, te das cuenta que el posparto o la lactancia se asocian siempre a bajo deseo sexual, bajo frecuencia y así un sinfín de cosas que son todas bastante negativas también. Entonces, creo que primero entender el concepto y transmitir desde esa mirada como profesionales de salud es súper importante en lo que va a construir esta mujer durante el proceso también, ¿ya? Como evento de cambio. Sabes que eso que tú comentas es súper relevante porque efectivamente cuando uno googlea o inclusive hasta con las amistades también que están en proceso de lactancia, con la familia también, efectivamente es un momento que, claro, que como tienes que redireccionar los cuidados, efectivamente todo el foco de atención, todas las preocupaciones van hacia el lactante, hacia el recién nacido, y efectivamente hay un ámbito que de alguna manera a nivel subjetivo, sexual, se deja de lado, pero sin embargo eso no quiere decir que inmediatamente o se traduzca o resulte en una baja de líbido, sino que más bien son como consecuencia. Entonces, en ese aspecto, Gaby, ¿qué relación o cómo afectan los cambios hormonales durante esta etapa, durante la etapa del posparto y de la lactancia materna? Bajo esa mirada, hay bastantes publicaciones en relación a, por ejemplo, a la oxitocina, al estrógeno, al hipoestrogenismo, a la prolactina, hormonas que son muy fundamentales durante estos dos procesos. Y es así como uno también tiene la responsabilidad, creo yo, como profesional de salud, de educar en ese momento, ¿ya? Así como en el tiempo de lactancia uno educa muchas veces en que el hipoestrogenismo va a generar, por ejemplo, un adelgazamiento del tejido vaginal, una menor lubricación, quizás una mayor, va a alterar, no directamente, pero por esos factores, el deseo o el interés sexual, producto del dolor que se pueda generar durante la relación sexual coital. ¿Ya? Ahora, así como Es importante eso que tú mencionas, como destacar qué es la relación sexual coital. sí, y lo menciono porque siento que también todo va enfocado en esto. Tenemos una visión tan coitocentrista, bueno, un poco justificada por el abordaje de la misma relación que hay entre la sexualidad y Patriarcal. la reproducción. Entonces, como reproducción, la única vía de reproducción es la coital. Enfocamos todas nuestras atenciones en eso. Y claro, sin duda que bajo esa mirada van a haber elementos que son importantes a conocer más en las mujeres que están viviendo procesos de gestaciones actuales, pospartos inmediatos o en periodos de lactancia que también se pueden extender mucho más en el tiempo, como es por efecto de lo que te comentaba del hipoestrogenismo, que influyen directamente con la tristeza que pueda sentir la puérpera y que también es responsable, como te comentaba, del adelgazamiento de las paredes vaginales y por supuesto de la disminución en la lubricación vaginal. Ahora, si eso lo quisiéramos solucionar, existen muchas herramientas también para educar, porque el efecto como es local en ese sentido. El estrógeno local puede ayudar, los lubricantes también pueden ayudar. Entonces, esa parte, en ese sentido, tiene un abordaje un poco más simple. ¿Ya? Ahora, no hay que olvidar que la oxitocina como gran hormona durante el proceso también, bueno, y liberada durante los orgasmos, es responsable del reflejo de eyección y creo que eso también es súper importante de mencionarlo. Cuando estamos en periodo de lactancia existe una visión muy negativa en relación a la imagen corporal con la que vamos a encontrarnos después de la gestación. Entonces, en ese sentido, obviamente, educar con respecto a las salidas de chorros de leche materna en estado de excitación, también me parece súper importante Oye, mencionarlo. qué complejo ese tema, porque claro, tú dices en el mismo acto, en el mismo vínculo con la o el otro, que pasa ese tipo de situaciones,
igual, o sea, bueno, si hay confianza es distinto, pero complejo igual. ¿Sabes cuál creo, Pía, que es lo importante acá? Es que eduquemos con respecto a lo que pasa, porque nosotros educamos siempre pensando en lo negativo que va a pasar, es que no va a dar deseo, es que va a doler, es que va a pasar esto, pero si yo educo desde la mirada positiva de la sexualidad, que es lo que uno quisiera, por supuesto, porque de esa forma mejoramos también nosotros nuestra propia vinculación con la sexualidad, obviamente que el proceso sería distinto, yo lo normalizo y de acuerdo a eso también no le doy quizás tanta atención como la que le diese si no lo conozco, si no lo sé. Claro. ¿Te fijas? Es súper distinta la forma. Es como lo que pasa un poco con la prolactina, que es otra de las hormonas que también da vuelta mucho en este proceso y que como agente importante en la producción de leche materna, eh, está ya un poco demostrada en los estudios que afecta la libido y el deseo del interés sexual. Pero cuando pasa lo mismo, si yo menciono que probablemente se van a generar estas dimensiones de ajuste, probablemente que pueden ser incluso iniciales y que posteriormente se pueden ya de manera más normal ajustar, finalmente las relaciones sexuales en el periodo del puerperio, en el periodo de la lactancia, van a ser distintas, porque yo no voy a tener una visión creada de lo que va a pasar, sino que lo voy a entender como parte del proceso, le voy a poner ojo, le voy a poner atención, voy a consultar, por ejemplo, si tengo un dolor, porque sé que el dolor o sea, no es que sea normal durante el proceso, pero es una de las causas que se puede manifestar por efecto hormonal, pero que sin duda, si yo lo conozco, si yo sé qué va a pasar, puedo también acudir al profesional idóneo para pedir asistencia de cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo trabajar, así como acudir a ginecólogas que están enfocadas mucho más en atención enfocadas, por supuesto, a derecho, a feminismo, a matronas Mm. que también han tenido un poco más de expertise en estos temas y que lo abordan de manera mucho más distinta. Sí, sabes que me resuena eso que tú comentabas, porque nosotros en la Universidad O'Higgins, efectivamente en la Escuela de Salud, contamos con las carreras de medicina, de enfermería, terapia ocupacional, y efectivamente son temas que quizás están asociados a algunas áreas vinculadas quizás más a la ginecología, a la obstetricia, pero también estas otras disciplinas trabajan vinculadas con la lactancia, eh, cuando las mujeres quizás van a los controles posteriores de niños sanos, niñas sanas, ¿cierto? Con su hija. Entonces, qué importante también comentar esto, socializarlo entre otros profesionales de la salud que abordan a la mujer en el periodo de lactancia, o sea, tratar de normalizar el periodo de lactancia en términos de la sexualidad, desde esta perspectiva, como dices tú, en lo más positivo, en el lenguaje más propositivo. En relación a eso, Gaby, Ujú. ¿qué responsabilidad encuentras tú como profesionales eh, que nosotros tenemos, bueno, tanto nosotras como dentro del área que está más vinculada, pero también otros tipos de profesionales vinculadas al acompañamiento en estos procesos de posparto, de puerperio, de lactancia materna? Creo que, mira, bueno, yo también estoy un poco más vinculada, a pesar de ser matrona, a realizar espacios educativos más en medicina y nos hemos dado cuenta que también nosotros como profesionales tenemos que tener una visión un poco más integral de las diferentes profesiones. ¿Ya? Por un lado, la educación un poco más concreta, obviamente favoreciendo la sexualidad positiva o los encuentros positivos o la construcción positiva de la sexualidad a través de mensajes positivos, no de limitantes ni mensajes negativos, obviamente vamos generando espacios de cambio. Por ejemplo, no sé si a lo mejor te acuerdas del pregrado un poco cuando uno, dentro de las indicaciones en el puerperio, colocaba abstinencia sexual. ¿Cierto? Entonces, dentro de nuestras indicaciones y de lo que nosotros también transmitimos cuando educamos, es continuar con esta postergación, evitación de encuentros, no educamos en instancia porque Claro. tampoco somos capaces de decirle por qué es importante que durante este periodo hay una abstinencia de encuentros sexuales coitales, propiamente tales, y no de sexualidad o de manifestaciones de encuentros sexuales de otro tipo durante ese momento. Y obviamente creo que aquí es importante también incorporar los equipos multidisciplinarios. Ya creo que cada uno desde sus propias miradas puede aportar un montón. O sea, es así como las Mm. kinesiólogas de piso pélvico han tomado
un espacio maravilloso Hoy, súper de apoyo importante. Sí. y que no hacen lo mismo que las matronas, por supuesto, porque el enfoque que tienen ellas es muy diferente en relación incluso a la preparación que tenemos durante el pregrado. Entonces, siento que hay una responsabilidad tan compartida y que nosotros como agentes que acompañamos, muchas veces hemos enviado mensajes también favoreciendo estos espacios muy negativos, ya entendiendo, como te decía yo, que uno habla, ¿cierto?, desde el evitar, desde el no lo haga, desde no está bien, o desde jugar muchas veces cuando nos encontramos que las cosas no se hicieron como nosotros las indicamos. Sí, bueno, eso que tú comentabas de las abstinencias, yo me acuerdo en el pregrado, era también vinculada como al tema de la cuarentena, este mito, ¿cierto?, de que la cuarentena, que era el marido no se puede acercar, qué sé yo, aparte una visión súper patriarcal, porque obviamente se entiende que el marido no se puede acercar, qué sé yo, entonces Sí. es un tema que efectivamente hoy en día, a raíz de todas las transformaciones sociales y culturales que estamos viviendo, qué bueno que se ponga en discusión, qué bueno que se ponga en debate, porque efectivamente son cosas que no se suelen socializar en espacios tan abiertos, como por Y, ejemplo este que estamos haciendo ahora. sí, y siento también, Pía, que ahí la responsabilidad un poco es de las nuevas generaciones de poder cuestionar la forma en cómo nosotros Mm. hemos transmitido, nosotros como profesionales ya formados, hemos transmitido muchas veces mensajes súper erróneos. ¿Ya? La verdad que yo recuerdo que en el pregrado uno repetía mucho, repetía lo que veía, ¿cierto? Porque creía que esa era la forma y también porque quizás la evaluación se iba a concentrar un poco en cumplir con ciertos parámetros. Pero creo que ahora, y específicamente en la sexualidad, uno puede cuestionarse mucho, ¿ya? Y te cuestionas desde cómo te entregaron el mensaje a ti, cómo tú lo incorporas y cómo tú quieres transmitirlo también a un otro. Porque aquí nosotros acompañamos mucho durante muchos procesos, ¿ya? Y no tanto desde la mirada, solo desde la matronería, sino que desde todas las carreras de salud nosotros siempre hemos sido referentes en lo que vamos a decir, ¿cierto? En los espacios de enfermería, en los espacios de medicina, ¿verdad? Las personas confían mucho en lo que nosotros podemos transmitir, entonces ahí la responsabilidad un poco de transmitir, pero conscientes de si de verdad se ajustaba a lo que nos transmitieron o lo que incorporamos como aprendizaje y más en el área de la sexualidad que siempre ha sido tan pasada por encima o tan incómoda de preguntar también. Sí, y sabes que pensando también en cómo estas transformaciones, estos cambios que tú dices también de las nuevas generaciones, efectivamente también hay una especie como de mandato social, lo conversábamos justo hoy día en reunión con el resto del equipo de trabajo, y efectivamente hay como un mandato social del deber ser, de cumplir ciertas expectativas, de cómo es la buena madre, de una visión como súper utópica, idealizadora, y también en relación a la lactancia, hay como muchos parámetros que tienes que cumplir, como inclusive como en que en ocasiones eres mal vista si das relleno, entonces, como que nos ponemos en una competencia un poco injusta, yo siento, y muy culposa también, en términos de lo que debería ser una buena madre en términos de lactancia, por ejemplo. Como Mm. dice la OMS, dala hasta los 2 años, y a veces, claro, por temas de tiempo, porque hoy en día es muy complejo lidiar con el trabajo, con la casa, con los cuidados, con la relación de pareja también. Entonces, en ese aspecto, ¿de qué manera visualizas tú este vínculo entre la sexualidad y la lactancia materna como un impacto más cultural? Mira, la verdad que desde la cultura yo creo que incluso nosotros como profesionales de salud hemos tenido una responsabilidad grande porque muchas veces vamos transmitiendo mensajes bien negativos. ¿Ya? A las mujeres que, como bien tú decías, no cumplen con el prototipo o con este perfil de la maternidad, de la lactancia propiamente tal. Y sin duda que si nosotros a veces nos adentramos y hablamos un poco con esta mujer, nos podemos dar cuenta de que detrás de eso hay también una construcción, hay una historia de vida, hay experiencias que sin duda durante todo el proceso nosotros las vamos a manifestar. Como te comentaba, la sexualidad uno tiende a creer que es como que avanzamos en realidad, pero no es que avanzamos, nosotros la vamos reconstruyendo, vamos reencontrándonos también con nosotros mismos, con nuestras parejas, con un medio, con una cultura, con una sociedad que muchas veces nos ha impulsado a hacer cosas que quizás no eran lo que se ajustaba un poco a lo que nosotros queríamos o lo que nosotros nos acomodaba. Entonces, desde esa mirada, siento que la lactancia es como de las más enjuiciadas.
Mm. ¿ya? Y viene con la carga social importante porque desde hace muchos años que esto ha sido la responsabilidad también desde de la madre, ¿ya? Y ahí obviamente uno vuelve a centrar incluso, que es lo que uno a veces comenta, en los mismos espacios de controles, a veces uno pregunta solo por el recién nacido, ¿cómo está este recién nacido? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cómo Sí. creció? ¿Ya? Y toda nuestra atención también está en el embarazo y después en el recién nacido. Entonces, preguntarle a esta mujer cómo se ha sentido, qué ha pasado, qué espera del momento, o Las bien redes de si apoyo también, tan exacto, importantes en este las redes de proceso, si apoyo, estás sola. exactamente. Mm. Y por supuesto, temas de sexualidad, preguntar. Creo que es súper importante ahí hablar desde sexualidad, hablar desde cómo te has sentido, evaluar ya no tanto lo médico, pero poder entrar por ahí ya en las mujeres que han sufrido alguna alteración en el piso pélvico durante el periodo del mismo Sí, gran parto, tema. Mm. preguntar cómo se han sentido, qué sienten. O sea, si uno hace el ejercicio, Pia, igual es un poco increíble porque imagínate que la dimensión de la sexualidad femenina es muy poco hablada, es muy poco conocida también. Entonces, para muchas mujeres sigue siendo un lugar desconocido y más la genitalidad, que por supuesto algunos tienen acceso y no las mismas o las propias mujeres han tenido acceso a su Mm. propia genitalidad. Entonces, después encontrarte con situaciones que son tan complejas como heridas, como erosiones, como cambios en el tejido, como dolor. Entonces, tú vas construyendo o aumentando, creando esta pelotita un poco de miedos, de inseguridades, de inseguridad en general. Y ahí que lo vas a manifestar tanto en tu forma de ser, entendiendo la sexualidad como eso, y por supuesto cuando te vayas a vincular con un otro, porque eso obviamente va a afectar. Sí, sabes que súper, súper importante ese que tú comentas porque nosotras, bueno, decidimos colocarle a este conversatorio derribando mitos y Ujú. efectivamente es porque alrededor de, o los temas vinculados a la lactancia, al puerperio y a la sexualidad, como en esta trilogía, existen hartos mitos, po. Y una de las cosas que pasa en el posparto inmediato, que lo teníamos aquí apuntado, ¿cierto?, para poder conversarlo, era el tema del punto palmario, que yo lo encuentro nefasto, machista, patriarcal, así como de la medicina del año uno, que efectivamente que este punto casi parte como de la episiotomía que se le hace a las mujeres en los partos vía vaginal. Si lo puedes explicar un poquito, Gaby, para la gente que nos estás escuchando. ¿En qué consiste este punto palmario? Bueno, uno lo escucha como punto para el marido y también ha escuchado este lenguaje desde te dejé como de 15, te dejé como de Sí. 20, no sé cómo es el mensaje que por muchos años se transmitió y que a veces nosotros creemos que vienen cierto solamente acá en nuestra realidad, pero cuando hacemos el ejercicio y miramos afuera nos damos cuenta que en España fue muy utilizado también, hasta que se visibilizó y hemos podido incorporar un poco la violencia obstétrica y la violencia ginecológica dentro de los espacios y en Estados Unidos también. Entonces, cuando uno habla de esto y uno intenta, mira, intenta hacer el ejercicio, yo creo que en esto de la sexualidad es muy importante que uno haga el ejercicio personal, como para poder empatizar un poco con las realidades y te das cuenta que ya sufriste una episiotomía que probablemente sí tuvo alguna justificación médica o bien no la tuvo porque antiguamente se hacían de manera profiláctica y más aún te encuentras que existen puntos que están por sobre la piel porque esos puntos sí se van a sentir, no Oye, están... Gaby, espera, que nos preguntan aquí, ¿qué es la episiotomía? Para que Ah, expliquemos. ya, la episiotomía, bueno, tú conoces más del parto, tú eres la experta en parto. Si quieres ahí, Pía. Sí, la episiotomía es un corte que se hace, bueno, antiguamente se hacía con el propósito de ampliar el canal vaginal cuando había un parto por esta vía. Pero efectivamente hay diversos estudios que dicen que no tiene ningún beneficio realizarla, inclusive las consecuencias son mayores y por lo tanto se está totalmente desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y este corte, ya sea transversal o de manera vertical hacia el periné,
justo en el, digamos, tenemos aquí la vulva y en la parte de acá abajo se hace este corte así. Exacto. Y efectivamente las consecuencias de eso, cuando no hay un cuidado, los puntos quedaban mal hechos, los dolores y los problemas al piso pélvico, porque en ocasiones se pasaba más allá del parámetro, digamos, las consecuencias eran terribles, mujeres que no podían retomar su vida sexual por siempre, o sea, era una complejidad pero fatal, y aparte que el objetivo tampoco era el que era el que se intentaba hacer, que era para ampliar el canal del parto, sino que todo lo contrario, genera solo consecuencias negativas. Claro, pero aún así hay muchas mujeres que todavía han sido víctimas de las Sí. episiotomías, y cuando uno anatómicamente ve la parte del periné, a veces tú dices, chuta, aquí algo más que tejido se está pasando a llevar. O sea, si ves la estructura del clítoris, quizás también podríamos pasar a llevarlo, las terminaciones nerviosas también se pasan a llevar. Mm. Entonces, no es inocua, y si a eso le sumamos obviamente que vamos a sobresuturar, ¿cierto? Para que ese espacio de este introito de la vagina quede aún un poco más pequeño o estrecho, que es la palabra, obviamente eso va a afectar en la vida sexual. Y si el mensaje que nosotros recibimos, que es para el marido, ¿cierto? Para tener un mejor desempeño o un disfrute en la relación del hombre, no pensada en la mujer, obviamente eso carga más que con el dolor físico, ya con una forma incluso de mutilación, creo yo. O sea, Sí. es una sensación bastante negativa la que puedes generar si eres víctima de la episiotomía, si no recibes la educación necesaria también de lo que ahí sucede. Y por supuesto, si después de eso no hay una atención con alguna kinesióloga pélvica para restaurar. ¿Ya? Y sin duda que, como bien tú dices, Pia, esto por muchos años yo tengo recuerdos de haber atendido las primeras consultas de control de diada en un consultorio, en donde las mujeres manifestaban que había dolor, venían a los 3 meses y seguía el dolor, y uno miraba y decía, no sé qué pasó, pero le duele, pucha, ¿y cómo le va a doler siempre? Entonces, también es inevitable aquí hablar de equidad. Creo que algunas mujeres sí van a tener la posibilidad de mejorar esta situación porque van a tener acceso a kinesiólogas de piso pélvico que en el sistema de salud público no están, ya porque es una subespecialidad. Entonces, viéndolo desde esa mirada, siento que la verdad que sigue siendo un tema a dialogar muy en profundidad también. Sí, sabes que esos temas igual son súper relevantes conversarlo porque efectivamente cuando pensamos en la salud, tanto ginecológica como obstétrica de la mujer y de las personas de la disidencia sexual también, Ujú. efectivamente se enfrentan a unas desigualdades en términos de género y de salud sociales que son tremendas, porque efectivamente pensando en el tema de la lactancia, me ha tocado también ver casos de que hoy en día está como bien en boga el tema de las intolerancias, de las alergias a Ujú. ciertos componentes de los alimentos y que efectivamente estas mujeres no han podido lactar o que lactan y tienen que hacer esta dieta que se llama dieta del amor, que la verdad es que más que dieta del amor es ponerte a prueba, es un sacrificio que se hace a estas mujeres Sí, por la alimentación. Y efectivamente comprar un tarro de leche de marcas para prematuro o para recién nacidos son carísimas. Entonces, efectivamente, no todas las mujeres tienen acceso a una lactancia materna exclusiva por temas de tiempo, porque si tienes labores de cuidado, de crianza con otros hijos, hijas, etcétera, si tienes que volver al trabajo a los 6 meses, yo no he gestado, pero me imagino que debe ser una situación súper chocante a nivel de salud mental y de vínculo, terminar, entre comillas, este vínculo a los 6 meses con tu hija porque tienes que volver al trabajo. Me imagino efectos a nivel de lactancia materna, efectivamente estás con tus pechos cargados de leche porque se corta este ciclo de alimentación, entonces hay una serie de situaciones que nos vemos enfrentadas las mujeres y que efectivamente se reflejan en en una complejidad a nivel casi política, social, cultural, que se enfrentan a muchos obstáculos. Entonces, al final termina siendo muy complejo y muy precarizada la labor de maternar, de cuidar, de lactar, de criar. sí, sí, claro que sí. Y sabes que yo creo que a veces lo más preocupante también es que nuestros mensajes como profesionales de salud también van muy cargados de negatividad. Mm. ¿Ya? O sea, nosotros a veces tenemos la responsabilidad de poder acoger, de reeducar, por supuesto, de fomentar espacios de lactancia materna,
pero a pesar de eso, hay mujeres que por algún motivo no lo pueden continuar y nuestra labor no es enjuiciarlas por no hacerlo, sino que es poder fomentar espacios de educación, quizá, en casos de que, por ejemplo, cuando la lactancia tiene variaciones o no se ha posicionado realmente como uno quisiera, poder acompañar en el proceso. Y es ahí cuando yo te hablo de que no es solamente una función de la matronería, sino que de todos los que trabajamos en salud. ¿Ya? Uno se ha encontrado con muchas enfermeras que están también acompañando durante el proceso, y qué importante es, así como tú hablas desde la mirada de la lactancia, también educar respecto a la sexualidad durante la lactancia, o de qué pasa durante la lactancia, o qué podría pasar, cómo la acompaño, cómo le pregunto, cómo posiciono eso también como uno de los elementos importantes en la consulta. Porque más allá de lo médico, cuando uno consulta porque tiene un dolor, una molestia o necesita o resolver un- un- una, una- una situación más física, hay espacios en donde también uno debe preguntar, así como en la definición de salud sexual, ¿cierto? Que nosotros fomentamos que la conversación o los espacios sean no necesariamente en un contexto de patología o de enfermedad, sino que el paciente vaya sano a consultar y que se eduque en temas que quizás no se abordan como uno quisiera, ¿ya? Y creo que de ahí también es importante mencionar que desde de la salud sexual tenemos muchas tareas pendientes aún. O sea, el enfoque de la salud sexual también va muy direccionada a, obviamente, a encuentros satisfactorios, a placer, a autoconocimiento, además de encuentros sexuales seguros, ¿verdad? En donde vamos a evitar contagio de infecciones de transmisión sexual, embarazo no planificado, pero no es el único enfoque, sino que lo otro también es igual de importante. Ya así como tú lo mencionas en el área de la lactancia con el recién nacido, siento que hablar de esto en el espacio de la mujer también es una oportunidad de cambio, ¿ya? Es una oportunidad de cambiar la mirada de cómo nosotros también nos hemos relacionado por años con la sexualidad femenina, y que finalmente nos damos cuenta de situaciones que se han ya mantenido durante los años cuando llegamos al climaterio, cuando llegamos a la edad adulta, y que la verdad es más difícil poder trabajarla. No digo que no sea posible, si uno en el momento de la vida que sea recibe la educación necesaria, con un enfoque distinto, probablemente se van a generar cambios, entendiendo que esta sexualidad va a subir, va a bajar, va a tener cambios, va a tener redireccionamiento. Yo no me siento durante todos los años de mi vida igual, por lo tanto, como manifiesto la sexualidad también va a ir cambiando, y por supuesto en momentos de crisis, como es o de crisis vital, digámoslo así, en donde uno espera mucho el recién nacido, gestas, me imagino yo, con muchas inseguridades, también con muchas ansias, con muchos contextos distintos, acompañar en el proceso de finalización de esto también es importante, entendiendo que después del posparto, después de la lactancia, después sigue la vida, ¿ya? Y sigue la vida también en mi propia sexualidad, yo no me pongo en pausa. Y si me pongo en pausa, volver a reencontrarme va a tardar años. Y probablemente ahí voy a requerir de un enfoque mucho más integral que probablemente leer o escuchar a lo mejor alguna persona que dé una cátedra de cómo mejorar la vida sexual, siendo que en general esto tiene que ver, como te digo, con cómo nosotros nos vinculamos con los mismos procesos. Y es así como cuando uno habla de lactancia, habla de puerperio, habla de posparto, de gestación, inmediatamente también tienes que retroceder y hacer el ejercicio de ver cómo fue la creación, cómo yo construí parte de mi sexualidad desde la menarquia, desde los primeros cambios, desde la adolescencia, y ahí voy construyendo también hacia los años posteriores. Y como te digo, Pía, siento que ahí la responsabilidad como profesionales de salud sí es importante, en lo que transmitimos, en lo que decimos, y en generar esta como limitante un poco desde la mirada de la sexualidad, porque hablamos de todo lo que tenga que ver con lo médico o con lo patológico, entre comillas, pero cuando recibimos estas consultas es un poco difícil dar la respuesta. Incluso para nosotras que somos matronas y que a veces
por ser matronas sentimos que, o muchas personas sienten que nos pueden hacer las consultas y vamos a ser el referente en tener las respuestas, no las tenemos, porque los enfoques de pregrado no tienen esa mirada, incluso la sexualidad siempre ha sido un módulo, un Mm. semestre en toda la preparación de un profesional. Sí, de todas maneras, es un abordaje que en lo social es un tema tabú y dentro de las escuelas lamentablemente cada vez menos, pero también es un proceso que todavía está muy poco abordado desde perspectivas de derechos sobre todo. Gaby, pensando también, bueno, y recordando un poco a la gente que nos está viendo por el YouTube y por el Facebook de la Universidad de O'Higgins, recordar que este es un conversatorio que hemos titulado Derribando mitos, sexualidad en el posparto y lactancia materna, y empecemos a derribar algunos mitos, pues, algunas cosas que solemos escuchar, ¿cierto?, de la familia, de personas que están o que ya han estado en proceso de lactancia, que les ha pasado y otras que se enfrentan a este proceso y que lo han escuchado, ¿cierto?, de algunas amistades. En relación a algunas contraindicaciones, por ejemplo, tú como matrona, como especialista también, ¿sabes o te han llegado algunos casos que te han dicho, no, sabe que a mí me dijeron que esto estaba contraindicado durante, por ejemplo, durante el periodo de lactancia, tener actividad sexual, por ejemplo, está contraindicado, o alguna situación en particular, alguna actividad en particular? Sí, mira, lo que ahí uno, bueno, volvemos un poco a educar desde lo que pasa. Creo que la primera contraindicación y la primera indicación un poco negativa que reciben las puérperas en los controles es la abstinencia. Ya, esa abstinencia que no va con justificación, sino que va desde la abstinencia hasta que usted esté segura o hasta que tenga decidido cuál va a ser su nuevo método anticonceptivo. ¿Ya? Pero siempre con la mirada desde eso, pero creo que ahí es importante entender y mencionar que las prácticas sexuales coitales durante el posparto son riesgosas, pero porque hay una prevalencia de riesgo asociadas a temas ya más fisiológicos, como es la endometritis, como es estas dehiscencias de las episiotomías, ¿cierto? O infecciones en la zona, pero que a pesar de eso, la incorporación de encuentros sexuales o encuentros íntimos durante esta etapa es muy importante en las parejas. ¿Ya? A nivel hormonal, cuando hablamos de oxitocina, obviamente se van a favorecer ciertos tipos de encuentros versus otros, ¿ya? Entendiendo la intimidad o la relación de esta de apego que se pueda generar entre las parejas como parte fundamental de la actividad sexual que uno puede tener durante este periodo. Ahora, los estudios siempre han reportado que el retorno a la vida sexual más o menos es a las sextas semanas posparto. Ya eso indica un poco la literatura y indican también los estudios. Pero como te digo aquí, es importante, más allá del prohibirlo, sino que el explicar por qué es tan importante que ojalá mantengamos esta abstinencia durante este tiempo, nos aseguremos que estamos bien y por supuesto, de acuerdo a eso, reincorporemos la actividad sexual coital como una de las prácticas, entendiendo que hay más prácticas sexuales que se pueden incorporar y que no van a tener mayor riesgo, ¿ya? Oye, Y eso que comentas es tan importante, Gaby, perdona que te interrumpa, es que me parece demasiado fundamental hacer destacar en la actividad coital, porque efectivamente muchas veces se reduce el parámetro de vínculos de encuentros sexuales solo a lo coital, cuando están en el posparto, y efectivamente hay otras áreas que se pueden incursionar, inclusive la masturbación, sí, el autoconocimiento en este periodo también yo creo que es fundamental, porque aparte hay cambios físicos, evidentemente, posparto. Entonces es importante volver a reencontrarse con ese cuerpo también que hemos dejado quizás un poquito de lado por preocuparnos del recién nacido. y probablemente con la resignificación de nuestros propios mapas corporales o mapas eróticos, porque también esa es una oportunidad de incorporar, como bien tú dices, otras prácticas que muchas veces hemos olvidado de incorporar porque finalmente nos acostumbramos un poco a vincularnos desde el sexo coital y ahí es súper importante también entender que así como cambiamos o cambia nuestro cuerpo, también hay lugares que a lo mejor van a ser muy desagradables de incursionar, de tocar, de rozar, versus otros que a lo mejor no hemos incorporado en algún otro momento. Entonces, siento que educar en eso es una súper buena
es un súper buen momento porque las pólperas también están muy abiertas a generar esos cambios. Y obviamente me parece también muy importante mencionar que a veces el reinicio de la actividad sexual coital no tiene que ver con una decisión de las mujeres. Y me parece que en eso también tenemos que ser agentes educadores. O sea, aquí la primera contraindicación es que la usuaria no lo quiera. Creo Claro. que es la primera. O sea, si uno lo ve desde esa mirada, si ella no está preparada, no se siente segura, siente miedo, tiene cambios que no ha podido incorporar todavía, lo ideal es que no lo haga, ¿ya? Pero no que cumpla con este patrón de volver a reincorporar la actividad sexual porque la decisión pasa por su pareja, ¿ya? O porque en el fondo dentro de la estructura de lo que es normal, se debe reincorporar a las sextas semanas postparto. Oye, y estoy pensando en eso que tú comentas, que me acuerdo que lo vi en una película, este tema también de como del el celo, entre comillas, del recién nacido por parte de la pareja, ¿ya? Mm, Sobre todo cuando esta pareja es hombre, esta como despreocupación que asumen en tanto la mujer obviamente y evidentemente se preocupa y ocupa del recién nacido. claro. Entonces, claro, en ocasiones para evitar dificultades en términos de conflicto, en recriminaciones que también estas discusiones terminan de que me tienes abandonado, en infidelidades que también ocurren durante este periodo, producto de que el hombre como que se entiende culturalmente y que tiene que saciar casi este deseo sexual. Entonces es súper Claro, importante eso que tú comentas, porque efectivamente hay mujeres, yo creo que se ven obligadas inclusive a tener que generar un acto coital producto como de ese punto, y me parece como interesante poder conversarlo eso también. sí, y ya englobando un poco todo lo que hemos conversado, si te fijas desde esa mirada, cumplir con el patrón también de cumplir, ¿cierto? Con Mm. este rol de mujer, en un momento en donde hemos vivido cambios, estamos adecuándonos a un nuevo proceso y además físicamente vamos a sentir cosas distintas, vamos a tener a lo mejor dolor, vamos a tener menos lubricación, vamos a tener cambios a nivel de nuestra vulva. Entonces, cumplir con el patrón es como en el fondo, volver a crear, ¿cierto? Esta mala relación con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, y que finalmente si uno lo proyecta en el tiempo, llegamos a esa conclusión de cumplir para estar con el otro, de hacerlo porque es nuestra labor o porque bajo los patrones está establecido que tenemos que evitar la infidelidad y accedemos a hacer esto. Entonces, me parece siempre importante así como educamos en temas fisiológicos, también educar con respecto al empoderamiento de las decisiones que tienen que ver con el consentimiento, con nuestro propio cuerpo, con lo que nosotros queremos, decidimos, y incorporar también al hombre, a pesar de que el enfoque siempre ha sido tan androcéntrico, ¿cierto? Siempre Mm. centrado en el hombre, en todo lo que fisiológicamente a él le pasa. eh, Tampoco ha recibido educación. Siento que ninguno de los dos hemos recibido educación. Súper importante eso que tú mencionas, porque normalmente los controles o va la mujer sola o va acompañada de la mamá, en este caso de la abuela del recién nacido, pero en muy pocas ocasiones va el compañero o la compañera. Entonces, súper importante porque en la medida que tú incorporas al compañero o compañera en los procesos de salud de la mujer o de la puérpera, en los distintos procesos, de lactancia, puerperio, etcétera, obviamente se hace partícipe de ese cuidado también, se hace partícipe de la crianza de ese lactante, se hace partícipe de respetar los procesos también, de los periodos. Sí, me parece como súper interesante ahí, efectivamente incorporarlos en la atención. Y en ese sentido, cuando uno también da y aborda temas de sexualidad, qué distinto sería que en el control estuviesen los dos, que uno les pudiese comentar que a lo mejor Mm. el deseo sexual va a sufrir alguna variación, intentemos hacer esto. Es normal que probablemente las relaciones coitales no sean las más deseadas por la mujer, pero ahí podemos incorporar otras prácticas como la masturbación, como el sexo oral, etcétera, y ahí uno educar con respecto a eso. Siento que es una oportunidad tanto para la mujer como también para resignificar ahí la sexualidad un poco a nivel de la pareja. Pero la verdad que incluso nosotras mismas a veces hemos tratado de sacar al hombre. Yo que trabajé muchos años en atención Mm. primaria, uno tiende a quitarlo del espacio, ¿verdad? Porque también la mujer quiere
conversar, quiere contar lo que le está Claro. pasando, y en eso también nosotros cometemos un error que no generamos el espacio necesario, y por supuesto, aquí tenemos la limitante de los tiempos, tenemos la limitante de los espacios, tenemos hartas limitantes De los de recursos. salud pública que dificulta también la misma atención, pero espacios para hacerlo siempre hay. Nosotros acompañamos a las mujeres en las etapas reproductivas y no reproductivas durante el ciclo vital, durante toda la vida. Entonces, momentos para hacerlo sí hay. Y creo Mm. que desde esa mirada, nosotros aportar con la salud y con la sexualidad femenina en los espacios de mujeres, y por supuesto, si tenemos la oportunidad también de incorporar a sus parejas en algún momento, sin duda que va a generar un impacto y va a generar un cambio en lo que hemos venido haciendo por muchos años también. Sí, y yo creo que también es importante quizás como detallar que son procesos también. O sea, se entiende que estas alteraciones de alguna manera, bueno, una de las preguntas que teníamos contemplada era si efectivamente la lactancia materna disminuye la libido, porque inclusive yo he escuchado también como la parte más laboral, he escuchado a mujeres gestantes que en ocasiones le aumenta la libido. Ujú. O personas que dejan de tomar las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, y recuperan la libido que durante el uso de anticoncepción oral se había perdido. Entonces, efectivamente hay un tránsito hormonal, hay un cambio también a nivel psicológico de readecuación de las corporalidades en términos de los procesos que estamos viviendo, en este caso el periodo de gestación, lactancia, etcétera. Y me parece súper importante también como ponerlo ahí en la discusión, en la conversación. Sí, y además también, bueno, ahí pilla obviamente el pensar que cada mujer vive su proceso de distinta manera. ¿Ya? Por más Mm. que a veces escuchemos que los relatos se pueden repetir, eh, cada una va construyendo en base a lo que son sus propias vivencias y sus propios momentos, que también creo que es importante. Ahora, desde la mirada del líbido y obviamente del placer sexual durante la lactancia y durante el posparto, incluso los mismos estudios reportan que hay dolor, que hay disminución de la libido por efecto de la misma prolactina, que la mujer también está en una situación de mucha de adecuación de espacio, ¿cierto? Mm. Hay falta de tiempo, hay cansancio, está la lactancia que es muy demandante, hay traumatismos perineal, perdón, cambios corporales importantes que yo te comentaba, que sí están reportados como parte importante de la relación que nosotros tenemos o Mm. construimos de la sexualidad durante esta etapa. Entonces, desde esa mirada, hay muchos factores que sí van a influenciar el proceso, pero entendiendo también que como esto es dinámico, como esto cambia, incluso de los últimos estudios que pude revisar, hay algunos que incluso comentan que a las 16 semanas posparto ya después el deseo se equipara con una mujer que no está lactando. Entonces, creo que aquí también parte de los desafíos es realizar investigación en base a lo que para las mujeres es importante, no para el hombre. Claro. ¿Ya? O sea, estudios en relación a lo que viven las mujeres, a los procesos de las mujeres, porque eso también nos va a permitir entender parte de todo lo que vivimos y que construimos en relación a las propias vivencias. ¿Ya? Entendiendo que aquí hay una carga cultural importante, pero Mm. sin duda que todos los estudios que uno revisa y en general en temáticas de sexualidad tienen un componente y una visión desde la mirada androcéntrica, muy Yo creo, coitocéntrica también. Entonces, biomédica también. Mm. ¿para qué hablar de la patología si uno busca incluso en literatura, para las que nos están escuchando y quieran indagar del tema, si uno busca de lactancia materna y posparto, lo primero que aparece es dispareunia, aparece baja deseo sexual, o sea, lo vamos relacionando siempre con situaciones que en el fondo son transitorias, porque son producto de un momento. ¿Ya? Cuando Mm. hablamos de dispareunia, o sea, estamos hablando de un dolor persistente, ¿verdad? Que se mantiene, que requiere de tratamiento, y que probablemente va a requerir incluso apoyo psicológico, pero si nosotros lo vemos desde la mirada que este proceso viene acompañado por un efecto probablemente hormonal, de adecuación también, y que tiene, por supuesto, formas de abordaje durante el posparto, con los profesionales adecuados, idóneos, obviamente ayuda a que el proceso se viva de mejor manera. ¿Ya? Probablemente el proceso
se va a vivir igual, igual se van a ver estos cambios, así como tú cuentas cuando se toman anticonceptivos y hay mujeres que sí reportan alteraciones en la libido con un uso de anticonceptivos versus otro, pero que a veces lo hemos transmitido pensando que es transversal. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos a lo mejor la equivalencia entre ciertos métodos, entre ciertas dosis de hormonas, entre lo que, como te comento, para la mujer es importante? Probablemente nos daríamos cuenta que no es transversal en todas y que hay Sí, muchos de factores todas que se maneras. relacionan en eso. Y sobre todo lo pienso a nivel como muy situacional de la realidad nacional también, porque son estudios norteamericanos, europeos, que no reflejan necesariamente la calidad de vida que tiene una mujer chilena en promedio, por ejemplo, la diversidad de tareas que tiene que realizar. eh, Sabemos que los sueldos obviamente son súper precarios, las condiciones laborales en general son precarias, que no protegen a la mujer, sobre todo en periodos de lactancia o de gestación, entonces obviamente te ves obligada muchas veces a volver al trabajo sin tener eh, que querer hacerlo. Entonces hay una serie de condicionantes más bien del índole social que te obligan de alguna manera como a volver rápidamente a esta pseudo normalidad. Y lo pienso también como con el tema de la lactancia, como bueno, rápidamente volver a tener el cuerpo que tenías cuando no estabas gestando, rápidamente terminar el periodo de lactancia para que vuelvas a ser productiva para el sistema. Entonces, de alguna manera, nos preguntaban hace algún tiempo atrás que cuando uno habla de tema sexualidad, qué vínculo había con el tema de género, por qué estamos hablando de estos temas dentro de la dirección de equidad y género, pero efectivamente está totalmente vinculada porque las mujeres hoy en día, durante todo su ciclo vital, como lo decías tú también, Gaby, efectivamente hay un componente de género que nos persigue, un componente de desigualdad de género que nos persigue, tanto a nivel laboral, también en la salud física, en la salud emocional, en la salud mental, en la salud ginecológica. Efectivamente hay una visión súper patologizante, androcéntrica, patriarcal de la atención. Entonces, cada vez estamos teniendo que apurar ciertos procesos o tratar de visualizarnos como si no hubiera pasado, que te queden las pechugas, por decirlo vulgarmente, como si no hubieras lactado, que el abdomen te quede en plano como si no hubieras gestado, y así una serie de situaciones que te obligan de alguna manera a cumplir con unos estereotipos de cuerpo hegemónico que sabemos que de partida es muy difícil que existan, y segundo, en un cuerpo gestante o que está lactando una persona, su cuerpo obviamente que está totalmente modificado y esperable que eso suceda. Por supuesto. Y sabes que incluso hablándolo o conversándolo desde esa mirada, Pia, em, te pasa a ti misma. O sea, si tú piensas en si tienes un hijo, tú dices, chuta, mi cuerpo va a cambiar, a lo mejor no me va a gustar tanto, a lo mejor no me voy a ver igual. Y ahí vamos generando entonces esta relación de la autoimagen que sin duda impacta muy negativamente en la construcción de la sexualidad después del posparto y también en el futuro. O sea, nos vamos relacionando mal con nosotras mismas en algo que tenemos que nosotras construir. Y es porque a pesar de que conozcamos el impacto del proceso, siento que la carga cultural es tan intensa que a pesar de conocerlo, igual va a impactar. Sí, tremendamente. Aparte, bueno, esto mismo que comentábamos antes, como toda esta construcción social que existe sobre los temas, yo creo que también muy vinculado al desconocimiento. Entonces, efectivamente, cuando nos informamos a partir de fuentes erróneas, Mm. de esto mismo que comentábamos de derribando mitos, porque efectivamente le pusimos este título a este conversatorio, porque más que afirmaciones, más que información fidedigna sobre el tema de la lactancia vinculada a la sexualidad, hay mucho mito. Entonces, es necesario generar instancias como esta, espacios de diálogo también, ojalá donde participen otros agentes vinculados al tema de la lactancia, que tiene que ver personas profesionales médicos, médicos, médicas, nutricionistas, también enfermeras, etcétera, pero también personas de la sociedad civil que están en un proceso de lactancia o que están acompañando procesos de lactancia, parejas, mujeres que están en el proceso de lactancia, saber sus opiniones también, porque efectivamente hay otras condicionantes que muchas veces uno como profesional no lo puede ver porque no está en lo cotidiano.
tiene que ver también con la existencia de otros hijos, por ejemplo, cuando una mujer está lactando, o mujeres que desean lactar más años de lo que un poco el común está acostumbrado o de lo aconsejado, claro. Entonces, no, yo quiero lactar hasta los 5 años. No, yo no quiero lactar porque se van a caer las pechugas. O sea, en fin, una serie de situaciones, de construcciones sociales que rodean el tema de la lactancia, que están fuertemente vinculadas al tema de la sexualidad, como dices tú, de la autoimagen, de la autopercepción, y que a pesar de todas las informaciones de los papers, de las revisiones científicas que hay, de libros, de expertos, ¿cierto? Hay bastantes personas ahí expertas y expertas en la materia, pero aún así es un tema que es muy complejo de dialogar, existen pocos espacios de reflexión, sobre todo eh, desde las propias personas que lo encarnan, que lo experimentan. Ujú. Y también nosotros de quienes acompañamos. En realidad, siento que la responsabilidad que hemos tenido por años de transmitir, así como transmitimos en base a educación, a prevención de muchas áreas, la salud sexual, como yo te comento, es una de las deudas pendientes. Así como Mm. cuando hablamos de enfoque de género, pero lo que menos transmitimos es en un encuentros sexuales placenteros, porque hasta ahí llegamos. Entonces, como que siempre tenemos esa limitante de no hablar mucho, pero que probablemente tiene que ver con el desconocimiento. Como no sabemos qué responder, y en esta inmediatez a veces de querer dar la respuesta rápida, así como cuando una paciente consulta por alguna problemática más física, no es posible abordar, no es posible y en el fondo la evitamos y la evitamos tanto que también transmitimos mensajes evitativos de parte de las mismas usuarias. O sea, el no tener actividad sexual, el evitar hasta estar segura que vas a tener algún método seguro de planificación de embarazo, pero nunca educamos en que si le duele, vuelva. Esto tiene que ser para que en el fondo los encuentros sean mucho más placenteros. Es importante lo que sientas, es importante descubrir o redescubrir el cuerpo en este momento y en los momentos posteriores también. Es explicar desde los cambios que fisiológicamente sí están reportados y que sí podemos transmitir nosotras como profesionales de salud, que eran los que hablábamos al inicio, desde los cambios hormonales que se producen, cambios a nivel de la vascularización, que son asociados al posparto y que son fundamentales en el fondo en esta reconstrucción, porque es distinto cuando yo construyo nuevamente o reconstruyo, pero con una mirada de entender lo que está pasando, que desde la evitación, donde yo creo una imagen irreal, ¿cierto? De que lo que me está pasando está mal, que no tengo que hacerlo, me dijeron que no tenía que hacerlo y que finalmente cuando me digan yo lo voy a poder hacer, sino que también empoderar en base a la sexualidad más positiva. Creo que los mensajes positivos aquí son fundamentales para que la construcción futura en los distintos momentos de nuestra vida sean mejores. Y es lo que también nosotros vamos a transmitir en nuestros propios espacios. Ya siento que el profesional, por un lado, va a transmitir a la usuaria en lo que consulte, pero esta usuaria después masifica este conocimiento en sus propios espacios. Sí, Entonces, súper importante lo que tú comentas, Gaby, y aparte también acompañar, que la persona se sienta acompañada. Sabemos que el periodo de posparto, de porperio, es un periodo súper solitario, muy, muy solitario, de mucho cuestionamiento también del deber ser. Entonces, la culpa, efectivamente, cuando hay un periodo muy culposo, sí, de tener que cumplir muchas expectativas, entonces cuando nos enfrentamos a profesionales de la salud o profesionales del área, digamos, vinculados a estos temas, que acompañan desde lo positivo, desde la sororidad, efectivamente cambia mucho para esa persona y puede cambiar el proceso, o sea, efectivamente puede cambiar totalmente la percepción inclusive de la misma lactancia, que para la persona puede estar siendo muy complejo el proceso. Si tú acompañas desde un acompañamiento amoroso, positivo, puedes cambiar hasta la percepción. Entonces, qué importante lo que tú comentas. sí, absolutamente. Este tema siempre da para hablar mucho, y creo que incluso en las mismas experiencias como profesionales nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tenido oportunidades de generar grandes cambios y que finalmente no tuvimos las herramientas quizás para transmitirlos de manera más positiva, que es lo que nos pasa un poco
con lo que yo veo más en común en la misma genitalidad. O sea, no significa que siempre hemos tenido un enfoque biologista. El enfoque biologista ha sido para el hombre, pero no ha sido para la mujer. Por lo tanto, nosotros hemos también invisibilizado mucho del proceso femenino. ¿Ya? Hablar de los órganos reproductivos, asociados siempre a la reproducción, nunca al placer, entender siempre los procesos de las mujeres como, bueno, con esta carga que tiene que ver con la reproducción propiamente tal, con la responsabilidad de ser quienes van a cargar con la crianza también futura de los niños. Entonces, me parece que instancias como esta, bueno, creo que sin duda van a ser de gran eh, aprendizaje para quienes puedan escucharnos después y generen el cuestionamiento, porque finalmente eso es lo que nosotros queremos hacer, así como nos cuestionamos el proceso de cómo incorporamos conocimientos, también queremos que el resto de las personas también viva el mismo proceso y vaya buscando hasta que encuentre el lugar que más les adecue, que más les represente y que acuda también a los profesionales que ya tienen más expertise en los temas. O sea, ya podemos encontrar a distinta gama de profesionales que está abordando, que está trabajando ciertas temáticas en relación tanto a la sexualidad como en otras más diversas. Y creo que ahí también es importante llegar a ellos. ¿Ya? Que nosotros, si no tenemos la expertise, poder derivar a aquellos que sí lo están haciendo. Es casi una responsabilidad ética, yo creo, de las y los profesionales hacer esa articulación, porque al final todo es en pro de las mismas personas que estamos acompañando. Bueno, Gaby, te agradezco enormemente. La verdad es que se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Como tú bien decías, estos temas dan para, porque uno se mete por un área y ahí vas abriendo, te metes por otra y sigues abriendo camino, porque lamentablemente todavía son temas que, y bueno, y es algo que estamos constantemente comentando, que son temas que efectivamente no se hablan desde un contexto situado, con perspectiva de derechos, ¿cierto? Visualizando a quiénes son las reales protagonistas en esto. Entonces todavía falta espacio, pero qué bueno que de a poquitito se vayan generando, qué bueno tener profesionales como tú, tan dedicadas, comprometidas con lo que haces. Así es que obviamente felicitarte por el trabajo que haces con las mujeres, también agradecerte que hayas participado con nosotras en este conversatorio. Recordarle a las personas que nos están viendo que este es la primera actividad que estamos realizando para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año tiene como eslogan eh, proteger la lactancia materna, que es una responsabilidad compartida. Así es que te agradecemos, Gaby, por haber estado con nosotras y con nosotros desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidades y la Unidad de Salud de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de O'Higgins. Así es que un abrazo grande. Las personas, bueno, después podrán volver a consultar el video que va a quedar en el Facebook de la UOH. Muchas gracias por la invitación, por la instancia. Creo que, como les comentaba al principio, a pesar de que sea un tema a lo mejor reiterativo, siento que los espacios de poder abordarlo de distinta manera siempre van a ser un aporte en las personas que nos van a escuchar y por supuesto, en quienes quieran interiorizarse más en estas temáticas. Así que felicitaciones a ustedes también por incorporarlo. Creo que me parece importante. La salud sexual y la sexualidad en general de las mujeres tiene que estar posicionada donde corresponde para que nosotros podamos generar cambios significativos. Sí, muchas gracias, Gaby, por tus Gracias. palabras y tus reflexiones. Un abrazo a toda la gente y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos, que tengan buena semana. Chao. Chao.